Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de MDC Dental. Bueno, con un tema muy interesante y muy en boga, que son restauraciones monolíticas. Aquí conoceremos la Zirconia Yttria, un nuevo disco, pues ahora sí que de la familia Katana, que es esta nos facilitará nuestra práctica. Es un disco de zirconia, ahora sí que todo en uno. Veremos lo que se necesita para lograr resultados estéticos en restauraciones monolíticas. Y qué mejor que para hablar de este tema y el lanzamiento de nuestros discos Katana, con nosotros Francisco Barajas. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, aquí con gusto de compartirles este nuevo material y esperando que lo utilicemos en nuestro día a día. Gracias. Bueno, pues les voy a leer un poquito de su currícula de Francisco Barajas. Él hizo la carrera de técnico dental en Marian College en Niigata, Japón. Está certificado en morfología por el profesor Kataoka en Ceramic Trainer Center en Osaka, Japón, y tiene publicaciones pues muy importantes en el Marian College. Tiene su experiencia laboral también en Tanio Dental Clinic en Osaka, Japón. Él tiene ISMA Dental en Torreón desde el 2016. Es director también del grupo ISMA Dental y es instructor nacional e internacional de Noritake. Así es de que, bueno, pues tenemos un experto en el tema. Y bueno, en nuestro lanzamiento de los nuevos discos Katana monolíticos de Zirconia Yttria. Adelante, Paco, pues te escuchamos. Bueno, yo titulé esta presentación como Zirconia Yttria, todas las posibilidades en un disco, ya que básicamente este nuevo material eso es lo que nos ofrece. Nos ofrece poder restaurar cualquier tipo de situación, cualquier tipo de restauración en nuestros pacientes con un solo disco. A veces puede llegar a ser confuso cuando tenemos toda esta variedad de diferentes multicapas o diferentes marcas y de color. Entonces este disco nos facilita bastante desde el hecho de cómo está compuesto. Es lo que yo les quiero presentar y también explicar un poco de cómo es que yo lo utilizo en mi día a día y algunas de las cosas más importantes que tener en cuenta cuando lo utilicemos. Primero, hay que conocer lo que ya existía en esta gama de discos de Zirconia Katana. Teníamos ya con MDC, teníamos ya la facilidad de adquirir estos tres discos que eran los UTML, los STML y HTML. La única diferencia que existía entre estos era el grado de translucidez. Eran multicapas, pero las multicapas en realidad era solamente de color. Lo que realmente variaba entre ellos era solamente la translucidez. Como su nombre lo dice, UTML es ultra translúcido multicapa. ML vendría siendo la abreviación del multicapa. Ultra translúcido, este es el disco más translúcido de la marca Katana. Después tendríamos STML, que es súper translúcido, que es ligeramente menos translúcido, pero también nos ofrecía otro tipo de beneficios que más adelante vamos a ver, y HTML, que es el menos translúcido de todos estos discos, pero era el más resistente. Ahora, el UTML, como habíamos dicho, es el más translúcido, con una translucidez del 50%, una resistencia de 550 megapascales. Era muy parecido como un IMAX o disilicato. Después tenemos STML, que es con una translucidez menor de un solo por ciento, en total de 49%, pero nos daba un poquito más de resistencia, que era de 750.
Y por último tenemos que este es el que utilizamos para casos grandes o coronas posteriores con oclusión un poco comprometida, que nos da una resistencia de 1100 megapascales, pero una translucidez baja, que en ocasiones tendía a parecer opaca o teníamos que trabajar mucho en cuestión de stains para darle un poco más de naturalidad en boca. Y los principales usos que teníamos era UTML para carillas o incrustaciones, la super translucia para coronas monolíticas en posteriores, puentes pequeños de 1 a 3 casos, o también podemos utilizar en carillas, ya que su translucidez no era exagerada, pero no podemos resolver casos de carillas con este tipo de discos. Y por último, pues el HTML, que era para cofias cuando había que montar cerámica, o puentes muy grandes, o inclusive arcadas completos por su gran resistencia. Entonces, estos eran los 3 discos que ya teníamos, estamos familiarizados con ellos. Después llegó el Zirconia Yttria, YML, Yttria multicapa. ¿Y cuál viene a ser el cambio de paradigmas o el cambio principal de este disco? Es que no solamente es multicapa en color, como ya lo conocíamos en los otros discos. Teníamos una degradación de color desde el color base hacia el incisal, se degradaba creando una translucidez. Lo que sucede con este disco es que no solamente es una multicapa de color, sino también de translucidez y de resistencia. Ahora tenemos 4 capas de diferentes zirconia. Por ejemplo, tenemos un cuerpo 3 que vendría siendo un color base con una translucidez del 45% y una resistencia de 1100 megapascales. Enseguida tenemos una capa más pequeña que ya empezaría a ser la capa de transición. Sería igual un cuerpo, un color se va a ir degradando, pero manteniendo la translucidez y la resistencia de 1100 megapascales. ¿Qué vendría siendo esto? La primera parte vendría a ser como si tuviéramos el disco HTML en la base. El cuerpo 2, cuerpo 3 vendría siendo un disco HTML. Después, llegando al centro del disco, ligeramente hacia arriba, tendremos un cuerpo 1, que igual va a ser un color, siguiendo el color base, pero creando esta transición con una translucidez del 47% y 1000 megapascales de resistencia. Y por último, en la zona incisal, vamos a tener esta última capa de puro esmalte, que va a ser una zona muy translúcida del 49% con una resistencia de 750 megapascales. Si se fijan, la distribución de estas capas no son totalmente uniformes, sino va variando el tamaño de cada una de ellas para poder crear una transición más natural y que nos facilita el momento de colocar nuestras restauraciones en el CAD-CAM, ubicarla bien, si quiero más translucidez, si quiero el color base, más resistencia o puedo comprometer la resistencia. Y eso lo vamos a ir viendo un poquito más hacia adelante. Y básicamente este disco es una mezcla entre el disco STML, super translúcido, y el HTML. Y sus principales características nos facilita esto. En casos grandes, muchas veces lo primero que tenemos que tener cuidado o tener en cuenta de cómo ubicar nuestra restauración en el disco es a qué altura lo vamos a colocar. Porque en casos muy grandes, al momento de que si lo ponemos muy por debajo para conservar la resistencia que vimos en 1100 megapascales, podemos comprometer un poco la translucidez en la zona incisal y entonces puede verse la división de colores en cada una de nuestras restauraciones. Sin embargo, con este disco, con esta
multicapa y manteniendo una resistencia casi hasta el borde incisal, nos permite tener esta facilidad de colocar prácticamente donde querramos nuestra restauración, ya que vamos a tener la suficiente resistencia para nuestros conectores, y como la capa de esmalte, como vimos en la primera imagen, es bastante grande, vamos a tener siempre nuestra zona incisal o nuestra zona oclusal manteniendo esa translucidez para que se vea muy natural en boca, ¿sí? Entonces, si yo tuviera este tipo de restauraciones y yo quiero, tengo un conector bastante grueso, entonces puedo tal vez comprometer un poco el grosor de estos conectores y llevarlo más hacia incisal para aprovechar esta zona estética, o en casos donde son premolares y están muy a la vista, o cuando el paciente sonríe, entonces tengo que cuidar mucho la estética, yo puedo comprometer un poco y llevar mi puente hacia la zona incisal del disco, entonces sigo manteniendo una resistencia correcta para mis conectores, pero aprovecho más la estética. En casos donde tenga conectores muy pequeños o los tenga que poner muy gruesos, pues los puedo llevar hacia abajo, obviamente aprovechando totalmente la resistencia que tienen estos discos de 1100 megapascales, y en este caso estaría comprometiendo un poco la translucidez, pero sin embargo el color de estos discos nos permiten aún así obtener una restauración muy estética. Entonces, esta es la facilidad que nos va a permitir prácticamente fresar lo que querramos en este disco. Obviamente en arcadas completas o en estructuras o barras de sobreimplantes, yo voy a tener que estar jugando un poco en la inclinación, en el acomodo de mi restauración en el disco, para siempre teniendo en cuenta esto, las características estéticas y las características físicas de resistencia. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, y esto nos facilita totalmente el trabajo en nuestro día a día. Entonces, este es solamente un ejemplo, ubicando bien nuestros conectores en el centro o ligeramente hacia cervical, y hacia incisal solamente la zona translúcida, la zona estética, para aprovechar todo ese color translúcido. Y la principal diferencia entre otras marcas es la distribución de estas capas que les comentaba. Este disco de circonia ítrea vamos a tener una capa grande con mucha resistencia, que esa sería nuestra color base. Enseguida una pequeña capa de transición donde el color se va a ir degradando, pero manteniendo la resistencia. Otro cuerpo que será el cuerpo 1, que va a ser el cuerpo más claro en esta transición, disminuyendo un poco la resistencia, y por último una zona muy grande de translucidez. ¿Sí? A diferencia de otros discos, específicamente como el de Ivoclar, el Prime, donde tiene un color base muy grande, donde está toda su resistencia, donde está toda sus propiedades físicas de resistencia, que está en la zona muy cervical. Tenemos un color de transición y por último una zona muy pequeña de translucidez. Entonces, esto nos complica mucho, o en casos grandes vamos a tener en la zona anterior mucha translucidez porque lo pudimos acomodar, pero en la zona posterior vamos a tener un color relativamente opaco por la misma inclinación que tuvimos que realizar, y estas capas tan complicadas para nosotros para obtener un resultado correcto. A veces mucha translucidez en anterior y poca en posterior. Entonces, esta distribución de capas fue pensada específicamente para eso, para conservar la resistencia y facilitar el acomodo de nuestra restauración grande en nuestro disco. ¿Sí? Entonces, básicamente este disco Ítria Katana, son todas las posibilidades de
todas las posibilidades que nos ofrecían ya en los otros discos de Katana, los vamos a tener todo en un solo disco, acomodándolo en el lugar correcto y obviamente teniendo en cuenta el color. Entonces, esto nos va a brindar muchos beneficios, tanto en la clínica como en el laboratorio. Sabemos que si el laboratorio va a utilizar si sabemos que el laboratorio va a utilizar este tipo de discos, podemos estar seguros de que va a resistir cualquier cosa, porque la resistencia que estos tienen en sí, no solamente este disco de Itria, sino todos los otros discos. Yo inclusive he colocado, bueno, he realizado puentes muy grandes con el disco STML que vimos al principio, este moradito del centro que tiene una resistencia de 750. Por un caso muy específico, yo llegué a realizar un puente prácticamente de premolaras de 4 unidades con 2 pónticos, solamente sujetado por 2 pilares. La realidad es de que el caso yo creo que ya lleva más de 4 años en boca, no ha tenido ningún problema. Entonces, si así que yo estaba consciente de que comprometí la resistencia con un caso muy grande con este disco y que había un cierto riesgo, no hemos tenido mayor problema. Con este disco que es totalmente sobrada la resistencia de 1100 megapascales, ustedes van a tener la seguridad de que no debe pasar nada. No se debe de fracturar, no debe de pasar más allá de ciertos detalles de acabado, porque la estructura química, la estructura física del disco nos está ofreciendo las mejores características para nuestro día a día. Y en la actualidad, este disco nos ofrece cualquiera, desde copias, desde microlayering, desde stains en pasta, stains externos, todo lo podemos hacer. Pero la realidad es de que la odontología, o en la actualidad las restauraciones cada vez van más enfocadas a las restauraciones monolíticas. ¿Por qué? Simplemente porque son más resistentes, entonces al doctor y el paciente tienen una seguridad de que no les va a pasar nada, de que deben de resistir. Y en beneficio del laboratorio es de que son bueno, no son más sencillas, sino tienen otro tipo de dificultades a comparación del montaje de cerámica. Ya no pasamos tiempo montando cerámica, sino pasamos tiempo tal vez en la computadora diseñando, tal vez maquillando o tal vez antes de sinterizar en los acabados. Entonces, poco a poco el laboratorio ha estado dejando de montar cerámica y ha ido evolucionando a otro tipo de habilidades. No quiere decir que sea más fácil, pero sí puede llegar a pasar de que nos enfoquemos en solamente ciertas áreas del laboratorio y perdamos otro tipo de habilidades que también son muy importantes, que eso es también algo de lo que yo les quiero platicar en esta ocasión. Entonces, las restauraciones monolíticas ya tenemos años de que se introdujeron al mercado en la zona posterior, pero por lo mismo que los materiales han ido evolucionando, cada vez vamos más restauraciones hacia el sector anterior, hacia el sector estético, que teníamos como un paradigma de que en el sector anterior tendría que ser solamente montaje de cerámica, si no, no obtendríamos un resultado estético. Pues la realidad es que estos nuevos materiales nos han facilitado el obtener un resultado estético. Tal vez no como los grandes ceramistas, pero el propio material ya nos acerca bastante a un color base, a un color aceptable o inclusive hasta exacto en ciertas ocasiones. ¿Sí? Por ejemplo, este es un disco, bueno, este es el disco Itria, un color A3, y podemos ver, aquí solamente está
pulido, no tiene ningún glaze, solamente sale de sinterizar. Pulo un poco la zona, después de esto yo aplicaría un poco de arenado para colocar la capa de stains o solamente el glaze. Pero si nos fijamos en esta ocasión, donde está solamente pulido, pues yo ya tengo una zona de transición bastante natural, donde tengo un color bastante cercano. Obviamente va a depender mucho del grosor de nuestra cofia, del color del diente, del sustrato que tengamos. Todo este tipo de cosas va a seguir exactamente igual que como cuando montábamos cerámica. Entonces hay que utilizarlo a nuestro favor, pero como podemos ver en la imagen, el disco ya nos da un color bastante aceptable con una translucidez muy natural. No se ve esa línea que tal vez en otros discos era bastante evidente, esa línea muy marcada entre cuerpo y la zona de esmalte, la división de esas capas de circonia que más allá de facilitarnos, a veces hasta nos complicaban el hecho de cómo borrar esa línea que se veía muy marcada en la zona incisal. Entonces tenemos un color base ya muy bonito, que en casos que tal vez no requieran mucha caracterización o muy complejos, pues prácticamente estamos listos solamente para pulir, glasear y terminado. Entonces, y nos da esa seguridad de que como es una restauración monolítica, no va a haber fracturas o chipping, que muchas veces los dentistas o los mismos pacientes hacen su tarea, investigan y llegan ya con ese miedo de que la circonia se astilla en el borde incisal. Entonces, para ciertas ocasiones podemos realizar restauraciones monolíticas en sector anterior y el color base es muy, muy bueno. Después de esto, después de este pulido que vimos, en este pulido mecánico, yo normalmente voy a arenar, sale de sinterizar, pulo, marco tal vez si es necesario un poquito de textura, pero también hay que tener cuidado de que ya sinterizada, la circonia es complicado hacerle textura o hacerle ciertos detalles. Entonces solamente me enfoco en el sector del margen, adelgazar, asentar en mi dado, adelgazar la zona cervical, que me quede bien, que no me quede ningún escalón. Muchas veces, aunque en el exocad o en el diseñador coloquemos un filo que termine como un filo de cuchillo en nuestra cofia, siempre tiene que tener un margen de tolerancia en la máquina, porque no nos va a dar un filo, un terminado tan afilado hacia cervical. Siempre nos va a dejar un poquito más gruesa en cervical la máquina. Entonces, siempre que sale de sinterizar, hay que adelgazar y ir tallando toda la zona cervical para que se asiente bastante bien en nuestro modelo y que no quede ese escalón entre mi línea de terminado y mi cofia. Y esto simplemente lo podemos hacer con una fresa de diamante, como las de balón, de fútbol americano. Yo normalmente con un grano muy fino la voy desgastando, adelgazando, y es básicamente lo único que hago, detallado. Eso sí, yo siempre les recomiendo pulir. Ahorita vamos a ver el por qué yo siempre les recomiendo pulir la circonia, ¿no? Que no salga del horno de sinterizar, tallamos y sin pulir empezamos a colocar stains. Ahorita vamos a ver el porqué de eso. Después de esto, después de arenar, ya utilizo yo preferentemente, o la verdad es de que me gustan mucho más, los stains de pasta, los FC Paste Stain, que básicamente es los stains externos que conocíamos ya de muchos años, pero con un poco de cuerpo, con un poco de cerámica. Una cerámica bastante bien triturada, con el grano muy fino. Entonces, con estos stains de pasta,
nos va a permitir inclusive hacer un pequeño montaje de cerámica. Entonces es bien importante tener cuidado en la consistencia. No es igual que los stains externos o stains internos que conocíamos ya de muchos años, que muchas veces era una consistencia un poco más líquida para que corriera. En estos hay que tener cuidado de que la consistencia sea como si fuera hasta cerámica. Aquí lo padre o lo bonito de estos nuevos stains es de que nos permiten colocar capas más gruesas para crear estas zonas tridimensionales, o los podemos colocar muy diluidos. Entonces, este nuevo material nos permite jugar desde montar cerámica, como si estuviéramos montando cerámica con estos stains de pasta, o simplemente hacer un maquillado como ya lo hemos realizado por muchos años con los stains externos. Y esto es solamente un ejemplo de lo que podemos lograr con estos stains. Por ejemplo, este es un pequeño prueba de un caso de 3 unidades de coronas individuales. De nuestro lado derecho tenemos, este es un disco muy blanco, es el disco NW, que es el más blanco para casos de blanqueamiento y también con el valor más alto de todos los discos que tenemos. Si se fijan, es básicamente blanco, totalmente blanco. Sin embargo, sale de sinterizarse, empiezo a pulir y una vez que tengo ya las zonas pulidas, puedo empezar a maquillar y crear zonas translúcidas que ya a mi consideración los stains de el blue gray, el azul grisáceo y el gris de los stains de pasta me permiten darle una profundidad a mi restauración como si fuera, como si tuviera una capa de esmalte montada de cerámica. Entonces, ¿cómo puedo pasar de esta superficie totalmente plana a crear una zona de translucidez o de profundidad solamente con puros stains? Pero hay ciertas cuestiones que tener en cuenta y obviamente siempre hay que preguntarle a los profesores, a los que sabemos que son muy buenos en este aspecto de los stains, como Oriol de la Mata, cómo crear una zona profunda, cómo crear una zona tridimensional en una superficie totalmente plana. Porque muchas veces, bueno, igual aquí es en el montaje apenas de stains. Yo también lo que les recomiendo mucho principalmente es cuidar el color base. Siempre yo normalmente realizo una primera cocción ajustando mi color base y mi zona de translucidez o mi zona profunda. Entonces, yo no soy muy bueno mezclando stains al mismo tiempo porque honestamente siento que se me empieza a mezclar todo, entonces hago pasos cortos y programas cortos de cocción de stains. Entonces, eso me facilita ir un poquito más rápido, pero siempre paso por paso. Yo, en mi perspectiva o en mi experiencia, yo siempre les recomiendo utilizar por secciones. Primero, el color base, ajustar color base, en esa misma cocción, hacer la zona de translucidez, enseguida las caracterizaciones y el halo. Entonces, en 2 cocciones puedo ya tener una restauración con un color bastante bueno y ya solamente será cuestión de tener cuidado en una tercera cocción, el grosor de mi capa de glare. Básicamente, ese es el trabajo de mi día a día en 3 cocciones. Color base y translucidez, cocino, programa rápido. Después coloco las caracterizaciones, mamelones, fracturas y ya sea en la zona cervical un color un poco rosa para hacer la transición de la encía y específicamente en incisal el halo.
El halo en las restauraciones monolíticas va a ser la diferencia. Como no tenemos una translucidez real, como en la cerámica, el halo nos va a enmarcar esa translucidez y es lo que le va a dar la naturalidad. Si no hay halo, la realidad es de que se va a ver totalmente plano o falsa mi restauración. Por ejemplo, aquí tengo un color totalmente, esta es una restauración antes de aplicar el glaze. Así es el color o el color base, zona translúcida, mamelones y unas pequeñas fracturas y ya. Después de esto yo aplicaría una capa delgada de glaze. Y de nuestro lado izquierdo tengo un disco, es la misma cofia, solamente pulida, alto brillo, para después arenar. ¿Se fijan? Solamente con estos pequeños stains en la zona incisal puedo crear una zona profunda, como si fuera translúcida, y en este mismo paso ir dividiendo mis mamelones. Y para esto en cervical yo utilizo los stains de pasta A más, B más, C más, cervical 1, cervical 2, cervical 3. Todo esto para crear mi color base. Y en incisal yo les recomiendo estos colores muy bonitos que son el grayish blue, que es el gris, un azul grisáceo, y el dark gray, que es un gris muy profundo, muy oscuro. Entonces siempre cuidar la mezcla entre estos para crear esta zona profunda. Y enseguida en las caracterizaciones con mamelón 1, 2 y blanco, y el halo lo podemos hacer mezclando igualmente los mamelones o también en ocasiones podemos utilizar los cervicales. En ciertas ocasiones también lucen bastante bien para crear el halo. Y la realidad es de que las restauraciones monolíticas han cambiado nuestra forma de trabajar. Ya dejamos de montar tanta cerámica, cada vez se reduce la capa de cerámica que estamos montando, estamos obteniendo resultados más estéticos con cada vez menos cerámica, inclusive solamente con stains. Pero aquí hay una situación que yo les quiero recalcar y que no se nos olvide. La realidad es de que el material nos está dando ya el color muy bonito, prácticamente terminado el color, pero la realidad es de que lo único que va a hacer que se vea realmente natural nuestra restauración, porque ya solucionamos, antes existía la discusión, ¿qué es más importante, el color o la forma? La realidad es de que ya con estos discos tenemos prácticamente resuelta inclusive las pastillas de Haas, de Rosetta, de silicato. La realidad es de que nos están dando un color ya muy bonito. La cuestión del color prácticamente está ya por terminar. Solamente es cuestión de hacer unos pequeños detalles, pero la realidad es de que la forma es lo único que nos va a hacer que el diente se vea totalmente natural, que se vea integrado a la boca. Y la realidad es de que cuando fresamos, podemos pasarnos horas diseñando en Exocad y podemos hacer textura, pero la realidad es de que la máquina, muchas máquinas, muchas estrategias de fresado, la realidad es de que no nos van a entregar la textura o la forma ideal para que nuestra restauración se vea totalmente natural. Entonces, no dejemos todo el trabajo en las máquinas. Una vez que salga de fresarse, ahí empieza nuestro trabajo. Ahí sigue otro tipo de trabajo. Ya no estamos montando cerámica, solamente estamos dando acabado. Entonces, estas son unas coronas recién fresadas y aquí es donde empezamos a realizar otro tipo de trabajo. Muchas veces hemos visto este tipo de tatuajes y esto es lo que nos puede pasar si no consideramos la profundidad en nuestras restauraciones. Por ejemplo,
si yo empiezo a colocar stains en estas coronas, la superficie es totalmente plana, entonces mis stains se van a ver superficiales y se van a ver como si fuera un tatuaje en la corona, entonces voy a ver la corona por un costado y se va a ver el stain o la mancha de color. Entonces el objetivo es de cómo en una superficie como en este tatuaje, cómo en una superficie totalmente plana, puedo pasar de algo sin profundidad a algo que me da como esta tridimensionalidad, esta profundidad que veo en los tatuajes. Y básicamente lo vamos a obtener a partir de la textura. ¿Sí? Estas coronas, aquí mismo en crudo, tengo que empezarle a dar textura, a crear profundidades, a crear irregularidades en mi superficie. Esto es muy complicado que la máquina lo realice, o si lo realiza lo puede hacer muy profundo, que una vez sinterizado no va a obtener la calidad correcta, porque no existe ninguna fresa tan pequeña o máquina que haga ese fresado tan suave aún. Probablemente en un futuro sean capaces de hacer eso las máquinas, pero por el momento no hay que sacarlas del horno, quitar conectores y sacarlas del CAD-CAM, quitar conectores y meterlas a sinterizar, porque solamente vamos a estar aprovechando un poco de las propiedades de este disco. Entonces, siempre darle textura, darle un acabado prácticamente final y después meter a sinterizar. Por ejemplo, estas son estas mismas coronas después de sinterizarse. Esto solamente después de sinterizar. No ha tenido más que un pequeño pulido con el silicona diamantado. Sin embargo, esto que tal vez en fotografías puede lucir muy, muy marcado, una vez que se contrae, que sabemos que se contrae entre un 19 o hasta 20%, la realidad es de que obtenemos un resultado muy bonito, una textura muy natural, y entonces estas profundidades nos va a facilitar todavía más cómo colocar nuestros stains, porque ya no es una capa totalmente plana, sino ya hay unas irregularidades que si coloco un gris o un azul, pues ya no solamente es un efecto visual, sino también lo puedo sentir. Hay una profundidad, entonces si coloco un azul, va a ser todavía más profundo esa depresión que existe. ¿Sí? Entonces, esto es también otro ejemplo. Una corona monolítica, un central, solamente con textura, antes de sinterizar, que no se vea muy marcado. Inclusive hay que pulirla antes de sinterizar, limpiarla bastante bien con un pincel, que no nos quede ningún residuo de polvo de circonia, y después de sinterizar, así es como lo rescatamos del horno, ¿sí? Entonces, a partir de esto solamente es cuestión de pulir, de si es necesario borrar un poco de textura, y podemos empezar a colocar nuestros stains de pasta o stains externos sin ningún problema, ¿sí? Entonces, este es igual, esta es la misma situación, así es como se ve, o así es como a mí me gusta poder observar la textura con el puro pulido, antes de arenar y colocar mis stains, ¿sí? Entonces, no es una corona totalmente plana, tampoco es una corona con demasiada textura, pero ahí está, muy sutil, muy suave la textura, pero me permite colocar los stains de pasta de una forma más sencilla, ¿sí? Entonces, no hay que dejar todo en el color del disco y en las propiedades del disco, ni todo en el software de diseño, sino nuestras manos tal vez están dejando de montar cerámica, pero ahora lo principal es dar forma, dar textura, dar detalles, y con los stains dar las características finales y perfeccionar el color que ya viene desde nuestro disco. ¿Sí?
Entonces, yo les recomiendo también de la casa MDC, yo les recomiendo utilizar este kit, que es el que yo utilizo para pulir y obtener este tipo de acabado muy brillante, que específicamente son estos 3 cepillos grandes que son al final del estuche, que es un grano grueso, medio y fino. Este es utilizando las 3 etapas de los cepillos y puedo obtener inclusive ya un alto brillo sin siquiera utilizar una capa de glaze. Entonces hay que tener en cuenta eso, que también puede ser muy beneficioso, ya que existe ciertos debates o cierta información como laboratorio, pues hay algunos doctores que pueden tener cierta filosofía y otros una totalmente diferente, pero yo solamente les muestro las 2 posturas que existen. Es de que muchas veces, bueno, el glaze, con el pasar del tiempo, como es, al final de cuentas, es como un grano, se va a ir desgastando y puede llegar a ser abrasivo con los dientes naturales. Y está otro tipo de escuela, que la circonia pulida es menos abrasiva que la circonia y que capa de glaze. Entonces, existen estas 2 opciones. Podemos aplicar glaze y solamente pulir las caras oclusales. Yo en muchas ocasiones prefiero solamente pulir las caras oclusales, darle un alto brillo, porque conforme al doctor creemos que es la mejor opción, y en ocasiones el paciente quiere un tipo de brillo muy específico que solamente se puede dar con la capa de glaze. Entonces, existen estas 2 posturas: utilizar glaze o solamente pulido mecánico con los cepillos que ya les comenté de la marca Brasseler, ¿sí? Entonces, solamente un tip, o cómo es que yo lo hago, es de que solamente vamos a pulir con los cepillos de la marca Brasseler para obtener este brillo que vimos en las fotos. Yo les recomiendo infiltrar la circonia antes de sinterizar, porque pues ya no le podemos hacer mayor caracterización. Entonces, solamente las caracterizaciones las vamos a poder realizar al momento antes de sinterizar. Entonces, yo normalmente infiltro la circonia. Podemos utilizar cualquier líquido. Los líquidos que venden en el mercado todos son para circonia, pues no hay ningún problema. Ahí ya depende del resultado que obtengas dependiendo de cada marca. Entonces, bien importante infiltrar, crear caracterizaciones y una vez después de sinterizar, solamente pulir. Entonces, este tipo de técnica pues todavía nos facilita más y acelera nuestra forma de trabajo, y podemos ofrecer un buen resultado, una buena restauración en tiempos más cortos. Y ya casi por terminar, lo que les comentaba, en la actualidad los materiales, como vimos, el disco Yttria, nos dan un color favorable y en ocasiones perfecto. Sin embargo, el resultado natural no será posible siempre y cuando, bueno, el resultado se verá natural siempre y cuando reproduzcamos una morfología natural, ¿sí? Entonces, no dejemos todo el trabajo sobre las librerías de dientes que ya existen en los software. Hay miles de librerías, pero la realidad es de que, como se ve en la pantalla, al resultado final hay muchas variables. Entonces, no hay que perder de vista esto. Una vez que sale de fresarse, darle esos pequeños detalles, darle esos últimos acabados de textura, de forma, para aprovechar totalmente el material, el color, la resistencia. Este material Yttria es excelente. La realidad es de que podemos reducir nuestro stock como laboratorio al mínimo y solamente tener puros discos de Yttria y vamos a poder resolver todo.
Ya no nos vamos a meter en problemas de UTML, STML, que tal vez se vuelve confuso, o de que no, pues sabes que nomás tengo este disco, bueno, a ver qué pasa, mételo. Y andamos comprometiendo cosas porque por lo mismo de que tenemos demasiadas marcas o demasiados tipos de discos, nos metemos en problemas de manejo de stock, que a veces es complicado o costoso. Entonces, este disco nos facilita todo. Podemos hacer absolutamente todo con este disco y podemos tener la seguridad de que vamos a obtener una restauración ideal, pero siempre y cuando sepamos aprovechar sus características y darle esos pequeños toques que siguen siendo parte de nuestra profesión, que va a ir evolucionando hacia otro tipo de habilidades. Entonces, no dejemos todo en manos del CAD/CAM o del material. Y estas son las posibilidades que yo les comentaba. Podemos tener restauraciones monolíticas con stains, después una capa de glaze. Podemos tener una restauración monolítica con solamente pulido, como los cepillos de la marca Brasler que les mostré. Y también con este disco podemos hacer estructuras, una cofia y montar de manera convencional cerámica. Y también otra posibilidad que nos ofrece es el cutback. Hacer un cutback mínimo de 0.5, 0.3, solamente para colocar una microcapa de cerámica y crear un poco más de translucidez. Y los materiales con los que podemos trabajar, que ya seguramente ya los conocen, es la cerámica CeraVien CZR, de la convencional, CZR Press LF, la de baja fusión, la de FC Paste Stain, que vendrían siendo los stains de pasta, y los de siempre, los stains internos, CZR, y los stains externos, CZR. ¿Sí? Entonces, el disco nos ofrece muchas posibilidades, y ya con toda la gama de cerámicas de baja y alta fusión, los stains de pasta y los stains que conocemos de toda la vida, podemos resolver cualquier tipo de caso que se nos presente. Y bueno, esta es la gama de colores que tiene esta nueva circonia, obviamente en base al colorímetro Noritake. Y aquí obviamente hay que tener en cuenta de su tipo de horno, tener en cuenta si está calibrado, también la temperatura. Esta nueva circonia ofrece el sinterizado en 54 minutos y en 90 minutos, pero la realidad es de que eso conlleva otros problemas como desgaste del horno. Entonces yo, desde mi punto de vista o en mi día a día, yo sigo prefiriendo el programa largo de 7 horas, sin ningún problema, me organizo bien, meto a sintetizar, el día siguiente puedo llegar sin problema, pero existe esta posibilidad. Obviamente tiene que ser un horno manual para poder configurar el programa porque son programas muy específicos como este. El programa de 54 minutos, que es sumamente rápido, el sintetizado, 1 hora y media, y el de 7 horas. Entonces aquí se los dejo para que si les interesa y lo prueben. Sé que hay pocos hornos que pueden realizar el programa de 54 minutos, entonces solamente es cuestión de que ustedes revisen de que su horno sea capaz de llegar a esta temperatura tan rápido y también pues que no comprometa las resistencias o la estructura de su horno, pero existe esta posibilidad. Igual y más adelante va a ser lo normal, pero por el momento yo sigo prefiriendo el programa lento de 7 horas. Y ya por último, el mismo caso que aquí lo que quiero que vean es en la zona incisal, el pequeño halo en la zona incisal,
Y las características blancas, una fractura en cervical igualmente, pero básicamente el color base ya me lo da la propia cofia así recién sinterizada. Básicamente el color base está ideal y me enfoco solamente en caracterizaciones y en cuidar el grosor de mi capa de gris, ¿sí? Entonces, esto es básicamente un poco de lo que yo normalmente realizo en mi día a día. La realidad es de que este disco sé que ya está a la venta, lo pueden adquirir. Aquí con MDC pueden levantar su pedido y van a ver que no se van a arrepentir porque me facilita absolutamente todo. Para los laboratorios o personas que tal vez solamente tengan una sola máquina y que tengan que ofrecer diferentes tipos de circonia, tal vez tienen una incrustación, una carilla, un puente grande, pues la realidad es que es complicado estar cambie discos, llevar el control de todos. Aquí en esta podemos fresar absolutamente todo, obviamente cuidando la ubicación de nuestra restauración en el disco, y nos facilita todo nuestro día a día y podemos obtener un color ideal, un color exacto. Obviamente yo siempre les recomiendo hacer primero pruebas, revisar que si el disco es A2, ofrecen una corona tal vez de 1 milímetro, diferentes grosores, para que ustedes se vayan familiarizando con el color que ustedes obtienen en su horno. Si hay una discrepancia muy grande, puede ser un detalle del horno, pero también es cierto que cuando pulimos a mano, el color tiende a verse un poquito más oscuro. Entonces, solamente así como hemos llevado años de experimentación de cerámica, es importante que ahora tengamos este proceso de aprendizaje o esta curva de aprendizaje de lo que vemos sinterizado y cómo obtener un resultado correcto o un resultado ideal con estos stains de pasta, ¿sí? Entonces, no pierdan la oportunidad de probar este nuevo disco, utilícenlo en ciertos casos. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar a mí. También el equipo de ventas o el equipo de MDC seguramente les podrá resolver sus dudas. Y también, si compran un disco Itria, yo les recomiendo que una vez se hagan de este kit de stains de pasta, ya que les va a facilitar la vida y es su trabajo del día a día, ¿sí? Entonces, estoy a sus órdenes, estoy a cualquier duda que tengan, con gusto se las resolveré. Gracias.